coach de la escuela hace 24 años que se formó, hace 27 años que se formó, en el año 1994. También es relator de programas avanzados, también es relator de Poder y Política 1, Poder Política 2, y también es autor de un libro que se llama Articulador de lo Posible, que es un libro que para nosotros ha sido súper importante porque ha aparecido en todos los programas de Poder y Política y también en el programa avanzado. Así que hemos estado bien cerquita del regalo que hizo Juan al escribir y al atreverse a lanzar ese libro, ¿sí? Juan, bueno, ya te agradecí que estuvieras acá. Sigue llegando gente, estoy admitiendo, estamos vivos también. Por favor, para los que necesiten hacer preguntas, vayan levantando la mano. Juan las va a responder todo. Para los que no nos vean, pueden ir preguntando por el chat también. Y bueno, bienvenido a tu espacio, Juan. Muchas gracias, buenos días. Es un privilegio poder hablar de lo que a uno le gusta y que venga gente, ¿no? Porque hay veces que tú dices, quiero hablar de esto, pero nadie se interesa por los temas, ¿no? Y esta posibilidad de hablar de un tema que no es tan fácil me resulta, pues, es un placer que desde ya les agradezco. Quisiera complementar lo que planteó en mi presentación Sol, simplemente el decir que, como ven por mi acento, soy español, para los que no me conozcan, pero vivo en Chile pues los mismos años que soy coach. O sea, desde hace 27 años va a ser en el mes de noviembre en este caso. Y por lo tanto me he podido relacionar con realidades distintas a las que tuve en mi país de nacimiento, porque, y es lo que complemento, pues quizás en mi época española no ejercí nunca como coach, fue en esa primera parte. Yo llegué al coach a través de que dirigí una escuela de negocios en Madrid, y por tanto me dedicaba sí a la capacitación, sí al desarrollo, pero de capacidades directivas en aquellos que lo eran, ¿no? Pero al llegar a Chile, empecé a trabajar más al principio en la consultoría estratégica, pero eso me llevó a la modernización del Estado de este país y me puse en contacto con algo que como ciudadano para mí siempre ha sido importante, que es la política, especialmente cuando uno nace en un país como el mío, que estaba en dictadura durante muchos años, y entonces me tocó ser joven en esa época y rebelde, como corresponde a la juventud en esa época, ¿no? Pero al llegar en lo laboral nunca había tenido esa relación, y en Chile, en ese proceso, pues le tocó trabajar en esa modernización de un Estado que realmente en aquel momento fue un éxito, aunque hoy estemos pasando por momentos bastante calamitosos. Y al ser coach, pues empezar a trabajar con altos cargos de gobierno, con ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios, alcaldes. Y conocí una realidad, que es la que trato de explicar en este libro de Articuladores de lo Posible, que me produjo realmente al principio una gran sorpresa, pero después hasta compasión, diría yo, compasión de lo difícil que es ese aspecto, ¿no? Bueno, dicho eso, yo quiero hacerles como una especie de resumen ejecutivo de lo que son las ideas centrales que quiero plantear en este encuentro con vosotros, ¿no? Y para eso, decir que quiero hablar, en primer lugar, del mundo que veo. ¿Por qué es oportuno o no oportuno? Podrías hacer la pregunta, ¿por qué es oportuno hablar hoy de esto? ¿Es oportuno? ¿Tiene interés que las personas que se interesan por el coaching o por el acompañamiento en general pongan especial interés en esto? ¿Hay alguna situación actual que lo demande más que otras? Y por eso hay algunas palabras en las que yo quiero que ustedes piensen desde ahora, porque si están aquí es porque entiendo que les interesa el tema y porque algunos de ustedes ven que podrían ser candidatos a que, si son coaches, especializarse en estos ámbitos, o si son personas que acompañan a otros a hacerlo, porque yo diría que
el programa que al principio se diseñó para coaches, hoy tiene alumnos que generalmente es el grupo mayoritario que lo son, pero también hay otros que no, que son personas que están en el mundo del poder y la política y que lo que quieren es ver cómo se ve esto y cuáles son las cosas que un acompañante haría, porque a lo mejor desde dentro también lo podrían hacer, pero también hay veces que son meramente ciudadanos conscientes que quieren participar en la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, hay un momento en el que vamos a hablar de polarización, vamos a hablar de complejidad, incluso de riesgo de la democracia, aunque suene un poco catastrofista, ¿no? Tenemos que hablar de responsabilidad de gobernantes y gobernados y de algunos conceptos que a lo mejor ya no significan lo que significaron. Por ejemplo, ¿qué es el pueblo? Hace poco Christian Warken, un escritor y comentarista chileno, hacía una columna que decía esa pregunta, diciendo cuando en los años 70, en los 80 hablábamos del pueblo, hablábamos de algo que podía ser tangible, que es hoy. ¿De dónde surge la política o la agenda política? En el pasado surgía claramente de los partidos. ¿Hoy surge de los partidos? ¿Dónde está la política? ¿Qué es el poder? ¿Qué tiene poder hoy? Bueno, de todo esto vamos a ir desgranándolo. Ahí, como ya ha dicho Sol, queremos que esto no dure más de una hora y yo quiero situar el tema. Ojalá yo mismo no me haga la trampa de largarme, porque ojalá pudiéramos tener también una conversación abierta y que fuera más un diálogo, ¿no? El programa, el diplomado es... habla de coaching, habla de política y habla de poder, ¿no? Mezcla estas tres palabras. Son tres palabras que no siempre gozan de mucho crédito. La política está la última en los rankings en casi todos los países en los que tengo contactos más cercanos, pues las encuestas lo ponen como el final, ¿no? El poder siempre está mirado con recelo. El coaching no siempre pasa por un buen momento, siempre hay personas que consideran que detrás de esto hay muchas formas que no son las más adecuadas, ¿no? Son, por tanto, tres palabras que quizá no siempre tienen el glamour, pero sin embargo no podemos dejar de ver que hoy están presentes en una sociedad que les guste o no. La política se ha hecho presente, los distintos poderes se han hecho presentes, la necesidad de acompañamiento es evidente. Pero de todas formas, quizá tal vez por ese yo planteé acompañar estas tres palabras del verbo transformar. Porque estamos en un tiempo de transformación, en el que sentimos, yo siento así por lo menos, que todos quienes no hayamos abandonado el interés por vivir, estamos sujetos a una transformación. Y la pandemia ha venido a demostrárnoslo de una forma muy clara, ¿no? Entonces, por eso creo que es procedente hablar hoy de esto. Y me parece que es curioso cómo podemos seguir viendo desinterés desde los ciudadanos que de pronto no se preocupan, no se interesan por la política, aun cuando son sujetos que están atravesados por ella, ¿no? Quiero decir, cuando hablo de esto, vean que es una generalización, hay siempre honrosas excepciones, ¿no? Como los hay en nuestra profesión. Pocos coaches que hay. Yo siempre comento que cuando acaban los ACPs maravillosos que se hacen en Newfield Network, el último día siempre pregunta, levanten la mano quienes se interesan por trabajar en el mundo directivo, y levanta la mano un montón de personas, ¿no? Media sala que quiere ser coach de directivo, ¿no? Levanten la mano los que quieren ser coaches en el mundo de la educación, y hay varios que lo levantan, ¿no? Y así, y bueno, en coaching y política, y 6 o 7 de una sala de 200 levantan la mano, ¿no? Yo, a pesar de eso, yo no me desanimo, ¿no? Porque creo que cada vez van a ser más aquellos que se den cuenta de que estamos en una sociedad que ha cambiado drásticamente y que necesitamos hablar de cosas que realmente tengan que ver con nuestra convivencia, con la forma de vivir. Mostrar la importancia de la política hoy en día creo que no es tan necesario cuando estamos viviendo esta situación en la que de pronto ha entrado en conflicto salud, economía, convivencia social,
libertad, intimidad. ¿Y qué son eso sino las materias, las temáticas de las que se hace cargo la política, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que hoy muchos en el mundo se arrepentirían de no haber votado por gobiernos que pusieran un énfasis mayor en la medicina pública de calidad. Porque de pronto una pandemia llega a todos, a los pobres, a los ricos, a la clase media, y te encuentras con países que no tienen ninguna capacidad de dar respuesta, ¿no? Ahora, ¿en qué pensamos cuando hablamos de coaching en la política y el poder? Y quizás una primera idea es, pues, que es el acompañamiento, el tránsito de acompañar a personas que están en esos ámbitos con poder, ¿no? O piensan en equipos de personas que están metidos en esos ámbitos. Y yo quisiera ya desde el principio ampliar esa idea a que también hablamos en el programa de conversaciones con la ciudadanía, de conversaciones sociales, de la creación de un espacio en el cual el coach sea capaz de articular conversaciones entre distintos grupos sociales para llegar al entendimiento, para llegar a la posibilidad no del consenso, sino de algo que quizá es el eje fundamental de una democracia, que es poder estar juntos en el disenso, ¿no? Por eso a mí me viene la idea, cuando pienso de esto, estas palabras, me vuelvo más a una plaza y a un grupo de personas que hablan de cómo vivir juntos, de quiénes somos, de qué queremos, ¿no? Ahora, es procedente, en este caso, hacer ya una distinción que yo hago frecuentemente. Hace poco una de las personas que se han inscrito en el curso me mandaba un WhatsApp directamente para hacer una consulta, para entender bien, y yo decía, es muy importante distinguir entre coaching político y coaching a políticos. Porque yo puedo estar acompañando a alguien que es político y que lo que se está enfrentando son a problemas que son muy parecidos a los que tendría un directivo cualquiera o un ciudadano cualquiera. Puede estar haciendo coaching de vida a un político porque está pasando por esos temas. Cuando hablamos de coaching político, estamos hablando de aquellas temáticas, aquellos quiebres de naturaleza política que se refieren a aspectos, digamos que conectados con la posibilidad de lo que puede pasar, de las medidas que hay que tomar con respecto al vivir social, ¿no? De lo que puede pasar en las relaciones de poder entre distintos actores, de aquellos aspectos que tienen que ver con el enfrentamiento a lealtades diversas, ¿no? Cuando alguien está en un gobierno de coalición, por ejemplo, y tiene que ser leal al gobierno o al partido por el cual está en el gobierno, incluso a su propia mirada. Es decir, hay temáticas que en sí mismas son políticas. Y por eso, si yo quiero acompañar, si tengo el interés de ser un coach, un acompañante, un ciudadano que se preocupe más, necesito tener distinciones para poder operar. Y muchos de ustedes saben de qué hablo cuando me refiero a eso. Es una de las cosas que a mí me parecía divertida cuando yo empecé en esa primera promoción del ACP en castellano que se hizo en Newfield Group entonces, es que al poco tiempo yo estaba trabajando como coach en empresas y siempre había un compañero que decía, ¿cómo has conseguido eso, no? ¿Por qué, si acabas de salir, estás pudiendo hacerlo? Y yo claramente despejaba que no era ni mucho menos, me consideraba que hubiera aprendido más que él o que ella. Simplemente le decía, la diferencia es que tengo distinciones de ese mundo. Y cuando voy a hablar con ese mundo, se percatan de que efectivamente entiendo de qué están hablando y por lo tanto aparece una oportunidad que si no, no aparecería, ¿no? Ahora, yo decía antes, ¿y por qué en este momento, ¿no? ¿Qué tiene este momento diferente al de hace 4 años o de 3 años? Y yo creo que quizás porque en todo el mundo, no en Chile, no en Venezuela, no en Colombia, en cualquiera de los países que ustedes son, en Argentina, ¿no? Sino en todo el mundo ha empezado a crecer la insatisfacción por situaciones, en algunos casos de dominación o de manipulación, algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, pero que quizás en este momento con una
sociedad mucho más informada se siente más, pero hoy también hay una insatisfacción por la incapacidad de gobernar y de cumplir las promesas. ¿Es que son peores estos gobernantes? Es posible, pero yo por lo menos lo que sí tengo claro es que nunca ha sido tan difícil gobernar como hoy por la complejidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero hay algo nuevo y muy preocupante para los que creemos en la democracia, y es que ha surgido la sensación de que no nos representan. La velocidad de las decisiones hace que el voto que hace que un ciudadano establece en un momento determinado, pues valga quizá para ese momento, pero que hay decisiones que a los 6 meses o al año siguiente que nunca estuvieron en esa especie de imaginario y por lo tanto que en ese momento no se sienten representados incluso por lo que votaron en su momento. Y ante esto surge la indignación. Indignarse es la respuesta en defensa de nuestra propia dignidad, cuando sentimos que está mancillada. Pero aparte de indignarse, ¿qué viene después? ¿Qué oportunidad se nos abre? Si la indignación lo que quizá nos muestre es que sí nos importa el impacto de la política, si no nos indignaríamos, no nos afectaría. Entonces, ¿tiene sentido ese repudio a la política? Porque algo que quizás como yo ustedes han aprendido es que solo podemos transformar lo que amamos. Podemos transformar lo que no amamos. Y ahí se produce una paradoja de que no podemos ser acompañantes en cualquier cualidad de estos espacios si no nos acercamos y sentimos, como les decía al principio, esa compasión de darnos cuenta de lo difícil que es estar ahí. Y por tanto, si hiciéramos eso, saldríamos de la indiferencia. Hay una de esas pancartas de las manifestaciones que recorrió el mundo durante un tiempo que a mí me quedó bastante como marcada, que decía, nuestros sueños no caben en sus urnas. Y si se dirigían a alguien, en tus urnas, ¿no? Incluso apareció en estas manifestaciones de octubre del 2019 en Santiago, ¿no? ¿Qué nos dice esa pancarta? Que son personas que no creen en la democracia, que nos convoca a las urnas, que las urnas tienen la boca demasiado estrecha, que no te permite soñar, que el contenido de lo que van a hacer la política solo da espacio a quienes están dispuestos a hacer promesas para ocupar el poder y que después se pueden desentender de él. Pero ¿por qué son tan estrechas esas, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Esas ranuras de las urnas, ¿no? Las cierra la maldad, las cierra la ignorancia. Yo me inclino más por lo último, ¿no? Y no quiero con esto decir que no hay maldad en el mundo, que no hay moralidad. No hace mucho George Soros reconocía hidalgamente en una entrevista, en una intervención, que realmente su forma de invertir y de trabajar había causado desestabilización en países, ¿no? Pero que en principio esa era una consecuencia. Él buscaba otras cosas, no es que lo buscara directamente, ¿no? Ahora cerramos las urnas, por tanto, porque desconocemos esos sueños. Quizá lo que ocurre es que la política se ha alejado realmente de la ciudadanía y por tanto desconocen sus sueños. Se encriptan en una burbuja que bien sea económica, social o ideológica. La realidad es que estamos viviendo en un momento en el que los modelos de sociedad que nos dieron alguna vez esperanza, a unos y a otros, pues parecen vacíos de contenido, ¿no? Y han perdido su reserva moral en un caso o su desarrollo de potencial en otro. O su potencial de desarrollo, podemos jugar con esa frase de dos formas, ¿no? Hoy en día la izquierda y la derecha son conceptos más difusos, y eso que siempre han representado una visión incompleta de la sociedad, ¿no? Daniel Innerarity, a quien yo cito mucho, que es un filósofo español, pero especialista en filosofía política, siempre habla de
del peligro de las ideologías como sistemas cerrados, porque siempre producen un desgarro en la sociedad, siempre alguien queda fuera, unos u otros, y el mejor sentido de la democracia es que todos quepamos, aun cuando pensemos diferente. La historia nos ha mostrado que la libertad sin igualdad nos ha llevado a una sociedad egoísta, que es excluyente, que es desigual, y que de alguna forma genera violencia, ¿no? Pero la igualdad sin libertad nos ha llevado a sociedades alienadas, empobrecidas, en la que ha existido una desigualdad entre el pueblo y las élites ideológicas, posiblemente algo que resulta obsceno, ¿no? Pero que son, que son sobre todo incoherentes con sus propios mensajes, ¿no? Pareciera que estamos más cerca de promover la fraternidad, que la fraternidad podría ser aquello que una de estas otros valores de la Revolución Francesa que aún siguen vigentes, ¿no? Porque sin la fraternidad la convivencia es imposible. ¿Y eso nos lleva a qué? Nos lleva al requerimiento de construir lazos, vínculos, puentes, comprensión. Es decir, ambas narrativas que entrañan una comprensión ideológica excluyen a la otra y nos ha llevado a la polarización que hoy vive el mundo, y que lo que hace falta es diálogo. Solo eso, si yo acabara ahí, diría, se dan cuenta que entonces podría decir, el programa es para generar un grupo de personas que sean capaces de trabajar en el diálogo entre los distintos, entre los opuestos, el diálogo entre aquellos que ocupan posiciones de poder en la sociedad y poderes políticos, unos y otros. El programa se plantea eso que tiene que ocurrir en nosotros previos para ponernos en ese desde dónde yo les estoy hablando, porque si no somos nosotros mismos somos el obstáculo para poder ponernos al servicio de otros. Yo no puedo ser un coach político si odio la política o si me produce aversión. Yo no puedo ser ser neutral en mi coaching, aunque tenga una posición como ciudadana, si realmente tengo una aversión total a los que piensan de otra forma, ¿no? Entonces, hay algo ahí que nos lleva a poder generar, en el programa se pone mucho énfasis, cómo me habilito yo mismo para ser una oferta. Y eso me parece importante porque implica acercarse a la humildad, a ese punto que está en nuestra base. Yo creo que los seres humanos nacemos humildes y que de vez en cuando hay que ponerse en contacto con eso, ¿no? No sé si conocen esa parábola que Jorge Bucay cuenta sobre Latif, que habla de un reino antiguo donde el rey muere cuando su hijo tiene apenas 18 o 20 años y por tanto el joven príncipe hereda un reino que sabe poco y se rodea del conjunto de personas de la corte para ver cómo le ayudan y dice, pero de todas formas a mí me gustaría salir a la calle y entender lo que pasa en mi reino. Y sale a la calle a mirar y de pronto ve a un pobre que estaba en un rincón y había mucha gente que se acercaba, hablaban con él y pregunta, ¿quién es? ¿Por qué tanta gente habla con él? Dice, ese pobre se llama Latif y es un hombre muy sabio, lo que pasa es que por distintas causas nunca pudo tener fortuna y entonces vive de lo que le da la gente. Y la gente le paga porque va y le cuenta su vida, sus problemas, y él les da respuestas que pareciera que le sirven. Y entonces el rey dice, déjenme, que no vean que soy el rey, que quiero preguntarle. Y se fue a hablar con Latif y le pregunta. Y le cuenta varias cosas y de alguna manera Latif le empieza a contestar y a mostrar ángulos que no había visto el rey. Y en un momento tiene que decir, pero tú sabes quién soy yo. Y sí, yo supongo que ustedes, por lo que he visto alguna vez, es el monarca actual y ha venido a preguntarme, ¿no te extraña? No, no. Supongo que me dejará traer una moneda como los otros, pero el rey decide llevarse a Latif al palacio.
y acaba siendo su consejero principal, porque se da cuenta que aquella persona tiene un sentido común excelente. Los otros concesionarios empiezan a sentir como celos, ¿no? Pero ¿y este quién es? Que no sabe de política, ni de poder, ni de nada. Y de alguna forma, en un momento determinado, toman la decisión de generarle un problema. Latif todos los días se iba a las 5 de la tarde de un torreón. Y entonces llegan a decirle, tenemos la convicción de que Latif está preparando una insurrección, porque todos los días se va a un torreón y deja la puerta cerrada y nadie puede entrar. Entonces, pensamos que se está creando una confabulación y usted, con su buena voluntad, le ha dado demasiado poder. El rey se llena de preocupación y llega dice, voy a verlo. Y a las 5 de la tarde de ese día llama a la puerta y dice, vengo a verte, en este momento estoy ocupado, dice Latif, es un momento que tengo para mí, necesito entrar. Y entra y lo que ve es que ahí estaba el jergón que tenía en la calle, la túnica raída que tenía, unos zapatos, pero que no había nadie. Y dijo, pero ¿y dónde están las personas con las que tú estás conspirando? Y le dijo, no, yo no conspiro, Majestad. Me han dicho que tú te reúnes. Sí, le han dicho la verdad. ¿Y a qué vienes aquí? A no olvidarme quién fui. A seguir viendo las cosas que tenía cuando yo era libre también y sentía que podía ayudar a los otros. Para no olvidarme de mis orígenes. Porque es tan cómoda la vida que usted me permite tener que temo que esto me haga ser quien no quiero ser. No olvidar nuestros orígenes es importante y a veces es algo que en el trabajo de acompañamiento los coaches y los acompañantes hacemos. O sea, a mí me ha pasado varias veces, cuento algunas anécdotas de estas en el libro, en el que cuando alguien está en esas posiciones y se siente realmente solo o tiene dudas de que hay atracciones profundas, el poder llegar a decirles, ¿y por qué entraste aquí? ¿Y por qué llegaste a esto? ¿Por qué te metiste en querer avanzar en el proceso de la representación política? ¿O por qué aceptaste entrar en esta idea de ir subiendo escalones? Y casi todos encuentran que quisieron algo positivo y bueno para el mundo. Entonces, hasta podría decirles que el trabajo de estas personas, ponerles en contacto con su humildad, sería un buen trabajo para la sociedad, porque desde la humildad el diálogo es posible. Surge la genuina disposición al diálogo. Entonces, se puede plantear, yo no estoy en desacuerdo contigo, pero te escucho desde mi corazón para entender por qué piensas lo que piensas. ¿Por qué llegas a tener esa forma de pensar? Te cuento lo que siento y lo que pienso, reconociendo que siendo desde un corazón que ha tenido una historia distinta a la tuya, puedo ser capaz de observar ese mundo desde otro lugar. Y que eso no me confiere una posición de verdad sobre la que tú puedas tener. Requerimos dialogantes. Así es que el programa de coaching para transformar el poder y la política lo que busca es esa posición y ese conjunto de distinciones para que puedan lograr hacer a esos que acompañan seres más dialogantes. Es algo que quizá en la nueva educación tenía que estar incluido, ¿no? Aprender el diálogo como asignatura, que colaborar sea la habilidad fundamental de un aula, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el coaching? Pues que en esta sociedad que está fracturada, donde no hay diálogo, que todos nosotros tenemos como una preocupación de hacia dónde va esto, creo que hay un rol que el coaching puede cubrir, que puede haber un coaching para la humildad, para entender el entorno y visibilizar a todos esos actores que a veces son invisibles, para articular conversaciones, para facilitar encuentros, para la confianza. Es decir, la posibilidad de que de alguna forma podamos mostrar que lo que causa todo esto es el abuso en todas sus formas, sean colusiones, abuso moral,
abuso institucional, que lo que produce todo esto es la falta de escucha, la pérdida de los pilares institucionales. Y al final, cuando te acercas, te das cuenta que el sufrimiento que tienen los ciudadanos también es un sufrimiento que tienen en las esferas políticas y del poder. Y de hecho, hoy vivimos una política con muy poco poder. Lo pueden ver, si ustedes piensan en sus países, verán que generalmente está pasando eso. Gobiernos que no pueden o no saben llevar adelante sus planes. Pero también hay un poder sin política, que no se hace cargo de que la política tiene que ver con el arte de la convivencia. Y eso implica cercanía e inclusión. Si no, no hay convivencia. Y hemos llegado a un punto en que estamos viendo un colapso de la democracia. Es verdad que ese colapso puede tener se acentúa porque la tecnología hace que en este momento haya muchas cosas que no tendrían por qué seguir siendo iguales, ¿no? Yo puedo dar mi opinión de formas muy diversas. Pero es interesante mirar lo que ha pasado con las últimas encuestas hechas en distintos países. Unos días antes de acabar mi libro, yo tuve la ocasión de entrevistar a uno de los políticos chilenos y un experto en educación a quien yo admiro, a José Joaquín Brunner, y él me mostraba algunas de las cifras últimas que se habían hecho en Latinoamérica, y el 50 y algo por ciento de los alumnos, los estudiantes entre 14 y 18 años, cuando les preguntaban si la democracia era el mejor sistema de gobierno, contestaban que se podía contestar sí, no, no es evidente, contestaban que no es evidente. Y que por tanto hay una cierta posibilidad de que entremos en una situación en la que podamos vivir los populismos que en este momento se están viendo en el mundo, ¿no? En consecuencia, digamos que la indignación, tomar la calle puede ser una actitud lógica en algún momento, pero sin embargo la protesta en sí misma es algo efímero desde el punto de vista del planteamiento político. Enfadarse con alguien es relativamente fácil, nos enfadamos todos, pero ¿y qué pasa después de eso? ¿Cómo logramos enrielar? ¿Cómo logramos volver a proponer? Y cuando hablamos de enrielar y proponer, aparece nuevamente, esa es una cuestión de política, aunque tenga tan mala fama. Falta, por tanto, articular conversaciones. El verbo articular a mí me surgió justo escribiendo el libro. Me di cuenta de que todo lo que yo estaba viviendo y que no había puesto, lo describía de otra forma, es porque hace falta una gran capacidad de nueva articulación. Y eso me pareció que realmente era muy importante. Volviendo entonces a esta democracia amenazada desde dentro por la falta de seguidores entusiastas y desde fuera un poco por ese populismo que aparece con todas las tendencias, ¿no? Porque es el resultado de la falta de política y no al revés, ¿no? Falta política cuando más que conversaciones orientadas a vivir juntos, sin la necesidad, insisto, de consenso, sino con esa posibilidad de aceptarnos distintos, tratamos de prometer a la gente cualquier cosa sin el compromiso de poder llevarlo a cabo, pero incluso haciendo que sientan emociones negativas que les pueden hacer ser como favorables a sus propósitos, ¿no? El problema es que esa aversión creciente a lo que hemos tipificado como el escenario de una democracia incumplidora puede hacernos presa de promesas sin fondo, de promesas imposibles, de las que después nadie se haga responsable y que para poder quedarse en donde están, pues alteren las normas de la democracia. Y algunos países saben bien de qué estoy hablando, ¿no? La política tiene que ver con la gestión de la realidad y eso debería llevarnos a hacernos cargo del propio juicio, ¿no? De que estamos viviendo en una realidad desconocida, imprevisible, ¿no? Y si fuésemos consistentes, deberíamos dejar en el suelo las viejas formas de la política y sentarnos alrededor de una mesa hipotética
para preguntarnos cosas, ¿no? ¿Qué realidad tenemos ante nosotros? Un coach puede hacer muchas de estas preguntas, porque aunque no nos guste, hay una realidad que está siendo, que emerge, que se nos configura como distinta hasta lo que ahora llamábamos pueblo, élites, propiedad, representatividad. En algún momento los que tenían las tierras eran los que tenían la propiedad que daba poder, en otros los que tenían empresas, en otros los que tenían política. Hoy nos enfrentamos a una sociedad que los que tienen nuestros datos son los que tienen el poder. Estoy hablando deprisa y planteándoles muchas ideas, pero lo que quiero plantearles es que cuando hablamos de transformar la política y el poder, estamos hablando de transformar las creencias que sostienen algunas de las prácticas de la política y el poder que hoy se dan y que somos capaces de condenar, pero no tanto de transformar. ¿Cómo transformamos a las personas? Cuando somos capaces de poder incidir en sus creencias. Nadie tiene una creencia de algo que piensa que no le sirve. Tenemos creencias de lo que nos parece bueno. Es decir, aunque pensemos totalmente opuesto, es porque desde donde miramos lo vemos bueno. ¿Cómo un coaching, un acompañamiento que abra esa posibilidad puede llegar a ir transformando a personas y a grupos? Por eso hablo de el 1 a 1, el trabajar con grupos de las personas que están en esos ámbitos de poder y en las personas que componen la sociedad y que como ciudadanos son parte del éxito y el fracaso de la democracia. Siempre hablamos de la responsabilidad de los gobernantes y muy poco de la responsabilidad de los gobernados. Hace falta abandonar esas formas, esas maneras, esas prácticas de otra época y darnos cuenta que hoy está habiendo un papel, igual que cuando yo dije, ¿y dónde está el poder? Y muchos se dan cuenta que la calle hoy es un lugar donde hay poder, donde se ponen las agendas políticas. Hay un gran papel hoy para las organizaciones. Las empresas pueden ser nuevamente no solo lugares de transformación económica, sino de cambiar las relaciones con la comunidad. Hay un espacio para la sociedad civil, para los jóvenes emprendedores, para los jóvenes que simplemente quieren ser ciudadanos que sí tengan que ver con lo que pasa en su vida y en su sociedad, con las empresas B, con los partidos que empiezan a darse cuenta que ya no tienen sentido y que más bien deben ser movimientos. Es decir, todo esto nos lleva a una situación de profundo cambio. Y en los profundos cambios, es verdad que muchas veces la gente se queda miedosa y guardada, pero hay otros que se dan cuenta que es la oportunidad de poder iniciar un proceso de influencia noble y activa para trabajar con otros. Por eso, lo que quiero plantearles fundamentalmente es, miren, el programa se ha ido transformando en el tiempo. Esto empezó a dar los primeros en el año 2011, o sea, hace 10 años, y era mucho más, estaba más pensado en una política que todavía creía en que simplemente había que cambiar actitudes de algunas personas y que podíamos contribuir a eso. Hoy en día se ha abierto más a lo que podríamos llamar el proceso de comprender la lógica de la sociedad actual y de sus potenciales de transformación. Y por tanto, en el programa, ya centrándome en él, lo que vamos a plantear es, por una parte, lo que podría ser la sección Yo y la política. ¿Qué me pasa a mí? Porque si no resuelvo eso, no soy una oferta para esa política. Por otra parte, el entender ¿y cuáles son los quiebres que fundamentalmente encontramos cuando te sumerges en ese mundo? ¿Qué tipo de quiebres son y qué salidas podemos tener
para resolverlos. Hay otra parte que de alguna forma se plantea el decir, bueno, vamos a traer acá a la sala a un conjunto de personas que están en el poder y la política para ver qué piensan. ¿Qué es lo que ellos han vivido o han pasado? Les aseguro que cualquiera de las personas que tienen esos cargos han vivido la dificultad y el dolor de estar ahí. Y se dan cuenta del valor que tendría ser acompañados y que alguien pudiera darles ese apoyo y apertura. Entonces vamos a tener entrevistados que estarán en el programa. Vamos a meternos en la posibilidad de cómo es la comunicación política. Yo no soy un experto en políticas públicas, pero sí en cómo analizar los discursos desde la metodología ontológica. Si ustedes, los que sean coaches, se dan cuenta, ¿qué hace un político? Juicios, afirmaciones, promesas, peticiones a la ciudadanía. Es decir, todo aquello que los coaches hemos podido ir conociendo y, por lo tanto, representa la posibilidad de ayudar a que todo eso esté más claro. Hacemos análisis de distintos discursos políticos para que vean que, sin entrar en si estamos a favor o en contra, qué promesas tienen. ¿Son claras esas promesas? ¿Qué pedidos están haciendo? ¿Cuáles son las declaraciones fundamentales que se plantean? Vamos a trabajar en algunos casos. Vamos, por lo tanto, a tratar de que quienes vivan estas 12 sesiones de las que constan, ¿no? 12 días martes, que entre las 6 y las 8 horas de Chile estaremos trabajando en ellos. Creo que la experiencia que hemos tenido en todas las versiones que se han hecho, bueno, esta sería la segunda virtual, ¿no? Porque el año pasado inauguramos lo virtual, pero las que hicieron presenciales en España, en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Venezuela, una vez cuando todavía podía ir a Venezuela, fueron personas que salieron con la idea de que se había producido una gran transformación en su manera de poder acercarse a acompañar a otros. Pero dejemos un espacio para que ustedes puedan preguntar lo que quieran preguntar, porque entiendo que tendrán alguna curiosidad por alguno de estos temas y sin perjuicio de que en algún caso podamos hasta conversar si tienen alguna duda concreta personalmente antes de iniciar el programa. Si hay alguna pregunta ahora, yo estaré encantado de poder responderles. Gracias, Juan. Vamos a esperar que levanten la mano para ir pasándote las preguntas. De momento tengo una en el chat y dice, ¿y por qué no menciona a las mujeres? La presencia masiva de las mujeres en la política es uno de los factores que obliga a repensar la política. No sé si Marcela está por ahí. Cuando hablo de... Bueno, es posible que cuando digo ciudadanos tengo que decir ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo creo Claro. yo creo que, o sea, no menciono, tampoco he mencionado a casi ningún hombre, ¿no? A ver, mi posición al respecto es inequívoca. Yo creo que igual que el poder y la política necesitan que tomen una condición, y las feministas podrán estar en desacuerdo, porque yo hablo de que hay algo femenino que necesitamos. Cuando estamos hablando de una posición en la que cada vez es más necesario el diálogo, la comprensión, el cuidado, eso culturalmente está mucho más cerca de lo que han sido capacidades femeninas de la mujer. Pero son seres humanos que además, si me pusiera completamente frío, diría, representan más del 50% de la población, y cuando estamos hablando de representatividad, es obligado que su representación sea adecuada a lo que son, lo que representan en esa sociedad. Yo tengo una posición absolutamente favorable a que las mujeres tengan todos sus derechos y me indigno profundamente cuando no ocurre.
el otro día me encargué de difundir este video de la presidenta de la Comunidad Europea cuando, en su visita a Turquía, porque me pareció algo deleznable, que es impropio de estar en este siglo, ¿no? Y como verán en el programa los que vayan, pues la presencia de la mujer estará suficientemente. De hecho, en alguno de los programas ha habido un módulo donde he traído a una persona para que hablara sobre todo este tema de los derechos de la mujer. Que por cierto, en este momento, cuando hablamos en un análisis de teoría política, hay tres cosas que uno tiene que ver claramente, que son los actores, las temáticas y las condiciones. Pero una temática de este momento, como nunca lo ha sido, es el tema de los derechos de la mujer, como es la emigración, como son los derechos del tema de la inclusión. Serían como los tres grandes temas que hoy están permeando. Y hay otro tema que es interno, que es la representatividad, ¿no? Hola Juan, ¿qué tal? Oye, escuchaba lo que tenías hoy para comentarnos y me pareció pues interesante entender bien el coaching político desde el lugar donde lo dices, diferenciación entre lo que es el coaching hacia las personas y hacia la política específicamente. Sin embargo, todavía me parece un poquito abstracto acabar de entender específicamente qué ocurre dentro de las sesiones de coaching enfocado al tema político. No sé si podrías darnos un poco más de ejemplos específicos sobre lo que está ocurriendo dentro de las sesiones de coaching, quizá alguna anécdota que nos pueda ayudar a entender más claramente qué es lo que pasa dentro de una sesión de este tipo, cuáles son a lo mejor los principales quiebres, pero creo que eso al menos a mí me ayudaría mucho mejor a entenderlo y aterrizarlo bien. Claro, cuando yo digo que llamo coaching político, cuando la temática que tratas en la conversación tiene que ver con la política. No es porque de pronto el político tenga otro tipo de problemas o le cueste comunicarse. O sea, por ejemplo, digo, el que alguien llegue y dice, mira, es que yo ahora resulta que tengo que hablar todos los días y tengo ciertos problemas de cómo relacionarme con la gente. Eso yo no considero que sea coaching político. Eso también le pasaría a una persona que tenga que hablar en público de cualquier cosa. Y por tanto, digo, a veces se confunden el tema que tiene que ver con la comunicación política, o que te diga cómo debo, cuando voy a un lugar, cómo me presento, qué es lo más adecuado. Esos son aspectos que tienen que ver con la comunicación no verbal, etcétera. Yo hablo de coaching, cuando llamo coaching políticos, por ejemplo, cuando en un momento determinado pues aparece alguien que te dice, tengo en mi programa político este mandato, pero resulta que en este momento la coalición X me dice que solamente me va a apoyar si cumplo estas otras condiciones. Y entonces aparece una problemática surgida porque tiene que evaluar si sigue sus principios, si de alguna manera se tiene que hacer cargo de la gobernabilidad. O sea, empiezan a aparecer factores que compiten entre sí, que si tú los miras por separados, pues tienen sentido cada uno de ellos, pero que de pronto le llevan a tener que. Tú no le vas a dar una respuesta como coach, porque no es esa nuestra función, pero sí puedes intentar identificar cuál es la lealtad que para él es más importante para tomar una respuesta y avanzar con respecto a ello. Entonces digo, ese tipo de cosas, la posibilidad de darse cuenta de lo que puede llamarse tiempo político. Es decir, que tiene sentido poner en marcha esta medida hoy, cuando las elecciones están dentro de 4 meses, o no tiene sentido. ¿Qué nivel, qué sentido tiene? ¿Cómo se va a leer todo esto? Es decir, nos encontramos con situaciones en las cuales la persona no se encuentra habitualmente si no estuviera en esa dinámica de lo que podemos llamar las estrategias de la política, la necesidad de la convivencia, etc. En esos casos, yo digo, claro, tú estás metido en situaciones que vienen de ahí, ¿no? Cuando cuento en el libro, por ejemplo, el hecho de alguien que se creó el Ministerio de Cultura y al primer ministro
que le nombran, pues le dicen que instale el ministerio. Cuando yo empiezo a trabajar con él, él me dice, ayúdame en esto, ¿qué es lo que cuál es tu mandato? Instalar el ministerio. ¿Y qué significa eso? Pues no lo sé bien. Entonces esa persona, en este momento tú tienes que asegurarte que realmente lo que vas a hacer no va a despertar un montón de reacciones porque es un mandato indefinido. ¿Cómo ser capaces de ayudarle a que identifique claramente el mandato para que pueda realmente hacerse responsable de él? Cosas como esas pasan permanentemente. En el libro y en el programa tipifico 23 tipos de quiebres distintos que son recurrentes, y eso no significa que agote toda la realidad, dentro de como 6 categorías distintas de ellos, ¿no? Y por tanto, a eso, a todas esas cosas que tienen que ver con el trabajar dentro de esos ámbitos y que no te aparecen, a lo mejor también te aparecen parecidos en el alto, digamos que en los niveles más corporativos de las empresas muy grandes, porque en el fondo no dejan de tener concomitancia con lo que estamos hablando, ¿no? Porque está en los niveles más altos del poder. Pero me refiero a ese tipo de cosas. No sé si te contesto, Juan Carlos, o quieres... Pero te he puesto, por ejemplo, el ejemplo de la comunicación política o de todo eso que a veces se confunde, ¿no? Es que dices, está dando herramientas para que... Eso que te enseña a veces en comunicación, que dice, y nunca le respondas al periodista. Tú le dices, sí, déjeme un momentito y vuelves al tema que te interese. Eso no es coaching político. Ok, clarísimo. Bueno, pero él preguntaba, Juan, en el módulo 11 se propone sobre el camino para hacer una oferta para el mundo del poder y la política. Gestión de la identidad personal. ¿Podrías explicar un poco este módulo? Sí. A ver, cuando yo hablo de eso es porque nadie me va a llamar. Nadie me va a llamar para que sea su coach si yo no tengo una identidad que he creado para eso. Y por tanto, eso significa el que tengo que ser capaz de tener un mensaje que de alguna forma se haga público. Yo diría, cuando hablo de crear una identidad en ese sentido, es decir, ¿cómo me relaciono? Primero, identifico los círculos donde realmente se está haciendo la política y me acerco a ellos. Si creo en estas cosas, tendré a lo mejor que escribir, que crear un blog, que utilizar mis redes para posicionar mensajes, para que de pronto haya gente que diga, este Alejandro ha escrito sobre este tema, ha puesto este punto. Cuando surgió este problema, él se acercó para mirar desde fuera, no para ser un opinante como si fuera simplemente un ciudadano o un opositor, sino capaz de mirar esto y ponerse del otro lugar. Es decir, crear una identidad supone hacerme visible de alguna forma, porque desde ahí yo puedo tener una oferta de valor. En ese momento alguien te dice, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esto, al poco de llegar a Chile, al principio no discriminé entre directivos privados y públicos, pero claro, yo venía de España, dirigía una escuela de negocios, era un tipo que me conocían, aquí no me conocían, y entonces empecé a crear una columna que se llamaba El arte de dirigir. Y era divertido porque si yo me encontraba contigo en la calle, Alejandro Márquez, me dejas tu tarjeta y al día siguiente te había puesto en mi lista y te empezaba a mandar mi columna del arte de dirigir. Y con los meses mucha gente me pidió tomar un café porque había leído algo que le había hecho sentido y ahí empecé a crear redes. Tener identidad significa cómo me meto en las redes que de alguna forma pueden incidir en que seas alguien del cual puedas decir, oye, entre las personas que están hablando de esto está Alejandro Márquez. Si no, nadie te va a buscar, no van a saber de ti. Gracias. Bien,
Gracias, Juan. Nos quedan 3 minutitos para cerrar. Si hay algo que decir para los que se interesen, no sé si hay que darles alguna referencia, alguna cosa. Por mi parte, el darles las gracias por haber venido, por estar acá, por interesarse por estos temas, que a mí me parece que son realmente fundamentales para poder sentirnos responsables de nuestras posiciones en el mundo en el que estamos. Es fácil lo que no nos gusta, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos contribuyendo a mejorar este mundo? Esa es la pregunta que yo me hice cuando me metí en esto. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Ya les puse a todos en el chat la manera de contactarse con nosotros, contacto@newfield.cl. De todas maneras, a todos les vamos a enviar un email agradeciéndoles por estar acá, para poder también enviarles la información que necesiten y estar más cerquitas acompañándolos. Yo directamente les voy a estar escribiendo, tengo el honor de ser la coordinadora de este programa, así que también los voy a poder acompañar en todas sus dudas. Como comentó Juan al inicio, él también está disponible para poder hacer las preguntas que vayan necesitando. Así que bueno, los vamos a ir acompañando en conjunto según las necesidades de cada uno. Les vuelvo a repetir para los que quieran información así más inmediata, contacto@newfield.cl. Yo recibo los emails, así que les voy a contestar de inmediato, ¿sí? Bueno, Juan, cuéntame qué sería lo que te gustaría decirles a todo este grupo de personas que estuvieron acompañándote hoy. Que se hagan conscientes de su poder. Yo diría, la idea de ponernos en contacto con nuestro propio poder para cambiar la realidad. Creo que cuando, para citar, para que Isabel vea que tengo muchos referentes femeninos, Margaret Mead tiene una frase maravillosa que ella decía que ¿quién ha dicho que un pequeño grupo de personas no pueden cambiar el mundo? Y se refería a que casi todas las revoluciones, casi todos los movimientos sociales habían empezado por un pequeño grupo de personas que tuvieron la capacidad de extenderse, de crear redes, de influir en otros, y esos otros en los siguientes. Entonces, piensen en a quiénes cada uno de ustedes podrían influir para hacer un mundo mejor. Y creo que de alguna manera el programa, en esa idea de transformar, da algunos elementos que pueden servir para eso.